hermanos. Bueno, esta tarde ya vamos a abrir nuestras Biblias porque ya se nos va el tiempo. El libro de Jeremías, capítulo 2, hermanos. Jeremías capítulo 2, vamos a pasar al siguiente capítulo. Ya hemos hablado por 3 miércoles acerca de el capítulo 1. El capítulo 1 nos habla acerca de la condición de el pueblo, de la nación, cómo estaban. Ahora vamos a leer parte del capítulo 2 y vamos a ver cómo Dios alterca con su pueblo, cómo Dios discute, si lo puede ver así, con el pueblo del Señor. Déjeme darle el concepto general, la figura general del libro. Jeremías, hasta donde sabemos, escribió, a menos en la Biblia encontramos dos escrituras por parte de Jeremías, 2 libros, que es precisamente esta, podemos decir también una autobiografía de su vida, que es Jeremías, el libro de Jeremías. Pero Jeremías también escribió el libro a continuación, que es el libro de Lamentaciones, y más adelante vamos a estar yendo ahí esos dos, porque en el libro de Lamentaciones vemos el castigo de Dios sobre su pueblo. Y yo me quedé muy consternado porque veo mucha similitud. Realmente veo mucha similitud en nuestros días de hoy a los días de Jeremías. Hay bastante similitud. La gente menosprecia la palabra de Dios, ¿verdad? La gente vive a su manera, y esas eran características en aquellos tiempos. Las autoridades, vimos bastante sobre las autoridades gubernamentales o las autoridades civiles, abusaban de la gente. El rey, que era el presidente, si pudiéramos verlo así en aquella época, era un hombre idólatra, era un hombre que permitió la idolatría, la homosexualidad, la adivinación. Yo me quedé sorprendido, hermanos. Yo pensé que en lugares, ¿verdad?, quizás como de donde proviene mi familia, en lugares, en México, yo pensé que se daba mucho eso de la adivinación. Pero gente aquí visita muchas personas que adivinan, que hacen ciertas cosas, ¿verdad?, a través de la magia o a través de la adivinación. Yo incluso supe de un caso aquí, ¿verdad? Y es interesante. Y no, hermanos, nosotros no se nos es permitido que busquemos esas cosas, ¿verdad? No podemos buscar la adivinación, debemos de buscar siempre el rostro de Dios, la dirección de Dios. Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, no hay necesidad de buscar otras cosas. Entonces, vamos a arrancar con el capítulo 2, vamos a leer. Yo les leo gran parte de estos pasajes, a ver si llegamos hasta allá. Voy a leer hasta el verso 19, a ver si logro llegar hasta allá. Dice el versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre de ellos. Dice Jehová, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras vanidades, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses de su fruto y su bien, pero entrasteis, y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová
Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, ¿por qué pasar a las costas de Kittim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si he hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú con el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y el faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Estoy haciendo un estudio, trato de ir versículo por versículo para captar ciertas verdades que nos enseña aquí la palabra de Dios. Vamos a leer, conforme lo tengo yo en mis notas, vamos a leer una vez más desde el versículo 1 al 3 y voy a hacerles el comentario. Dice aquí, el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda, clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre de ellos, dice Jehová. El versículo 1, hermanos, nos enseña el mensaje que Dios tenía para Jeremías. Jeremías, recordemos que venía de una familia sacerdotal. Jeremías fue un hombre que Dios ya había preparado, ya lo había escogido desde el vientre de su madre, nos dice el capítulo 1. Y Jeremías fue enviado a una nación en un tiempo muy difícil. La nación se había enriquecido, habían bastantes riquezas, habían engrandecido bastante. David y Salomón dejaron una nación muy, muy próspera, bastante próspera, muy protegida. La gente temía a Israel porque David era un hombre de guerra y supo cómo pelear, supo cómo proteger, estableció un gobierno de guerra muy fuerte y poderoso, ¿verdad? Él salía cada año a la batalla y por la gracia de Dios él era vencedor, todo el tiempo vencía. David todo el tiempo, ¿verdad?, se ha reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios y Dios le daba las victorias. De ahí muere David, se levanta Salomón, Dios le dio una sabiduría increíble para hacer negocios y para intimidar a sus enemigos, aunque él no sabía pelear, no era hombre de guerra, él era un hombre de paz. Y tanto David como Salomón son representaciones, son ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso al Señor Jesús se le llama hijo de David, ¿verdad? Porque
David, Dios le dijo a David que su reino sería para siempre, y el reino de Dios es para siempre. Así es que David y Jesucristo, ¿verdad? Se simboliza la vida de David al Señor Jesucristo en esas áreas de que la victoria será de nuestro Dios algún día, hermanos. Mire, todos estos reinos corruptos, todos estos reinos. Fíjese, ayer estaba hablando con un señor ya avanzado de edad, un cristiano, y me dijo, yo nunca pensé que nuestra nación llegaría a hacer eso, esto que está pasando. Dijo, toda esta entrada de gente emigrantes, esto nos va a causar un problema, por seguro. Y yo no me había dado cuenta, hermanos, hasta después de que tuve la plática con él. Fui a mi casa e investigué un poquito. Y yo tenía en mi mente y tenía sabido de que mucha gente de Centroamérica, y por los que aprovechan de México, ¿verdad?, que estamos muy cercanos, habían venido aquí, habían entrado, les habían dado asilo, ¿verdad? Entonces yo tenía nada más este pensamiento, pero no, este señor me estaba comentando de que ya abrieron sus puertas en todas las fronteras. Está llegando gente de África, está llegando gente de India, está llegando gente de Asia, de todas esas regiones, Filipinas, Tailandia, todos esos lugares, hermano, pobres y en conflictos, están viniendo a los Estados Unidos. Y sí entendí lo que estaba diciendo me estaba diciendo este señor. Es cierto, hermanos, entre toda esa gente hay mucha gente que viene a hacer maldad. Ven la oportunidad de ir a un lugar donde pueden hacer todavía mucho más, pero para mal. Y eso es triste, hermanos, porque los Estados Unidos ha sido siempre una nación que ha tratado de proteger al desprotegido, ha tratado de ayudar al necesitado, pero desgraciadamente se introduce mucha gente, ¿verdad? Y las leyes cambian, porque al venir esta gente, cuando venimos a estos lugares, a esta gran nación, traemos nuestras costumbres. Y gran mayoría de nuestras costumbres, queridos hermanos, realmente no son buenas. Nosotros, incluso como hispanos, hermanos, tenemos muy malas famas. No todos, ahora, por favor, no me malentienda, no todos, yo no estoy hablando de todos. Pero dado el gobierno que nuestros pueblos hispanos, por ejemplo, ¿por qué la gente se ha venido de Venezuela? ¿Por qué cree usted que se ha venido? Porque el gobierno es el único que disfruta del dinero. Ponen un estilo de vida donde la gente es imposible que ellos puedan vivir una vida normal, vamos a decirlo. La docena de huevos, hermano, tienes que trabajar todo un día para comprar una docena de huevos. Así está la situación. Son países que han llegado a ser tercermundistas. Ahora, Venezuela es fue uno de los exportadores más grandes de petróleo, de aceite, hermanos. Venezuela es riquísimo en aceite, pero el gobierno corrupto quiere todo para ellos y no les importa ver a la gente morir. Ahora, para los que somos mexicanos, hermanos, ahora El Salvador, hermano, ni se diga El Salvador, casi todo El Salvador está aquí en los Estados Unidos. Son lugares tan pequeñísimos que mucha gente. Pero ¿qué estoy diciendo? Que los gobiernos han hecho precisamente de cada hermano, han abusado. Y ellos se han enriquecido. Y por eso la gente ya no tolera más, busca un lugar. A veces nosotros los culpamos, a veces nos molestamos y si es cierto, hermanos, como le digo, traemos tantas a veces malas costumbres, ¿verdad? La gente tira su basura donde quiera, la gente no respeta las leyes, ¿verdad? Aquí en la mayoría de lugares donde se pagan altos impuestos al año, hay leyes que no puedes hacer ruido después de cierta hora, no puedes hacer ciertas cosas.
Y nosotros a veces queremos evadir esas responsabilidades, ¿verdad? Y brincar la ley, cruzar la ley. Pero no, para nosotros no, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno en este mundo es corrupto, pero el gobierno de nuestro Dios no. Algún día el gobierno que Dios ejercerá sobre su pueblo será justo y perfecto. No habrá violación de ley. Ahí no podremos violar las leyes. Ahí o nos metemos en cinta o no. Pero será un gobierno justo. Y David, hermanos, y Salomón habían establecido el poderío tanto económico, por una parte de protección, de gobierno. David fue un hombre que dejó a su nación completamente establecida. Nadie podía hacerle frente. Aún las naciones más grandes no podían hacerle frente a Israel, siendo un lugar tan pequeñito. Esto también viene a mi memoria. No sé si se recuerdan hace un par de años atrás cómo si no me equivoco, Palestina bombardeó grandemente a Israel y parecían juegos pirotécnicos, hermanos. Israel está protegido por un domo. Es una fuerza que cubre a Israel. Es una capa protectora. Que a través de los satélites y la tecnología, no sé cómo funciona, pero cuando detecta proyectiles, balas y todo, se enciende y detona todo, pues toda munición, todo proyectil, qué sé yo. Pero se me hizo tan curioso, hermanos, que toda la nación está protegida por ese domo. Porque Israel es bien pequeñito. Pero ¿por qué no se han olvidado? Hermanos, la nación de Israel es pequeñísima, pero la anhelan con todo su corazón los árabes, la quieren con todo su corazón. No soportan ver una pequeñez siendo algo tan grande. Entonces, queridos hermanos, Dios ha protegido así, y Dios algún día, hermanos, también nos dará un gobierno como eso. Entonces, vimos que toda la nación había un problema muy grande, ¿verdad? Entonces, en el versículo 1, Dios le da el mensaje a Jeremías. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, el mensaje. Y luego este es el mensaje, verso 2. Anda y clama a oídos de Jerusalén. Ahora, anda es la orden, ¿verdad? Ve. Y quiero que vea que es muy similar a la vida de un cristiano. Hermanos, a nosotros también se nos dio ese mismo mandamiento. El Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y proclamad, predica el evangelio. Queridos hermanos, es muy importante que nuestros labios nunca paren de hablar las cosas de Dios. Es importante que todas las veces que Dios nos da la oportunidad de testificar a alguien, nosotros lo hagamos. Porque el mandato es de predicar el mensaje de Dios, siempre, siempre, siempre. Y esto no se terminará, hermano, hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que Dios nos llame a su presencia. Pero nosotros debemos de ser voceros todo el tiempo. Todo el tiempo. Este es el mismo mensaje que Dios le dio a Isaías y le dijo que clamara a los montes, que clamara, que gritara con voz potente, con voz fuerte, le dijo a Isaías: clama, no calles, no calles. Y queridos hermanos, mire, la verdad de las cosas es de que hay mucha religión en esta nación, bastante religión, pero hay muy pocos que claman realmente la palabra de Dios. Era el mismo problema que tenían en los tiempos de Jesucristo. Por eso no querían a Juan el Bautista. Por eso odiaban a Jesucristo, porque el mensaje de ellos confrontaba su pecado, confrontaba el pecado de ellos. Ese era el mensaje. Y Dios le dijo a Jeremías: anda y clama a los oídos de Jerusalén. Eso de clamar quiere decir que no debemos de dejar de
de enseñar, de predicar el evangelio. No debemos de callar, pero también eso implica, hermanos, llevar el mensaje, que no se apague ese mensaje. Dice: a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti. Ahora, ¿Dios puede olvidar algo? ¿Será que Dios puede olvidar algo? Dios no olvida nada. Nunca olvida, Él no olvida nuestros pecados. Él simplemente decide no traerlos a la memoria. Eso es algo muy diferente. Imagínense, si una persona, como una mujer o un hombre, pueden recordar lo que les aconteció hace 20, 30 años atrás. Hace un par de semanas estábamos visitando allá en la ciudad de Bowman, y toqué una puerta y abrió una señora, y una señora salvadoreña, y me dijo que qué querían. Le dije: mire, pues andamos enseñando la palabra de Dios, andamos invitando a la gente a la iglesia, y empezamos a hablar, y cuando le expliqué el mensaje de salvación, le hablé de las 4 cosas que normalmente le hablamos a la gente, y yo le hice una invitación. Le dije: señora, ¿no le gustaría recibir a Cristo? ¿No le gustaría recibir a Cristo en su corazón, como su Salvador? Y ella me dijo que no. Me dijo: ahorita no puedo. Le dije: yo creo que usted no me entendió. No, dijo: sí te entendí muy bien, dijo, pero ahorita no puedo. No te lo puedo decir, dice, pero no puedo. Le dije: bueno, pues usted lo puede hacer sola. Pero en eso ella me dijo: mire, le voy a decir, aunque no me lo está preguntando, pero le voy a decir la razón por la cual no puedo recibirlo. Y su rostro, hermanos, empezó a cambiar. Dijo: es que yo no puedo perdonar a mis hermanos. Pero ya cuando me empezó a decir eso, ya tenía un rostro de enojo, de odio, y usted podía ver cómo le cambió toda su actitud, todo su rostro. Dice: los odio, dijo, los odio, para mí están muertos, para mí ya no viven. Pero ya así con unas expresiones, ¿verdad? Ya no viven, dijo, están muertos. Fíjese, ella podía recordar lo que había pasado años atrás. Y le dije: tiene razón, la Biblia nos enseña que si usted tiene algo en contra de su hermano, es mejor primero ponerlo, porque Dios no va a oír su oración. Jesús dijo: ve. Si tienes algo contra tu hermano, ve y arregla cuentas con tu hermano. Y yo le dije: tiene razón. Pero hermano, si el ser humano no puede olvidar tan fácilmente, ¿usted cree que Dios sí? No. Mire, Dios sepultó todos nuestros pecados en el fondo del mar, según Habacuc. Él los sepultó en el fondo de la mar, pero Él sabe dónde los sepultó, porque Él conoce bien el mar. Simplemente Él decide no traerlos a la memoria. Siempre que perdonó a su pueblo Israel, recordaba lo que ellos habían hecho. Es más, aquí lo vamos a recordar, Dios lo recordó. Pero Dios no les está trayendo, no los está castigando por lo que hicieron en el pasado. Los está castigando y los está llamando a cuentas por lo que estaban haciendo en el presente. Lo que estaban haciendo. Entonces, este pasaje de Escritura nos habla no solamente del mensaje de Jeremías, que vamos a ver ahorita cuál era ese mensaje. Dice: así ha dicho Jehová, me he acordado de ti. Eso de que me he acordado de ti quiere decir de que estaba tan mal el pueblo, estaba viviendo de una manera tan, hermano, lejos de Dios, tan diferente a la vida que Dios tenía para ellos, que Dios se acordó de cómo eran en el pasado. ¿Qué nos enseña esto? Esto simboliza, sin duda, el primer amor que cada uno de nosotros demostró a Dios.
Ponga mucha atención, hermanos, por favor. Todos cuando venimos al conocimiento de nuestra salvación, eso iluminó nuestras vidas. Eso hizo un sentir en nuestro corazón de alegría. Y usamos frases como frases nada más así, ¿verdad? Espontáneas que a veces decimos, no puedo creer que Dios haya ya perdonado todos mis pecados y que yo vaya al cielo. No lo puedo creer, pero eso no lo puedo creer no era de incredulidad, sino que era una expresión de nuestro corazón, de sentirnos tan agradecidos con Dios, de que Dios haya perdonado todos nuestros pecados. Hermano, Cristo Jesús murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que la iglesia pudiera tener redención, pudiera ser comprada por su sangre, hermano, para un nuevo caminar, para una nueva vida, para que nosotros buscamos y sigamos, hermano, los caminos de Dios. Para eso Dios rescató nuestras almas. Y después nosotros, al conocer esa salvación, cada uno de nosotros demostró un amor. Cada uno de nosotros empezó a hacer cosas, hasta locas. No nos importaba. Hermano, cuánta gente en ese momento, en esa emoción, cuando realizan lo que Cristo Jesús hizo, lo que Cristo Jesús pagó por sus pecados y cómo perdonó sus pecados, esa gente, hermano, se empieza a entregar a Dios. Tiene un deseo de servir a Dios. Los servicios, quieren estar en los servicios, van a los servicios. Pero ese amor se acaba. ¿Sabes por qué, hermano? Te quiero explicar por qué. Porque aquí está hablando de que Dios se acordó de esos días, cuando Israel estaba con Dios, cuando Israel era obediente a Dios, cuando no tenían nada. Y esa era la razón por la cual eran obedientes a Dios, porque no tenían nada. Aquí se lo recuerda que era cuando andaban en el desierto. Pero escuche, hermanos, todos nosotros pasamos esa etapa. Ahora, ¿por qué algunos hasta el día de hoy, desde el día en que nos convertimos, no hemos abandonado las cosas de Dios? ¿Usted cree que no ha habido tiempos en nuestras vidas donde uno dice, yo creo que me equivoqué? La cosa está muy difícil. Hay mucho desánimo. Y todos, sin duda, todos los que estamos aquí presentes, todos, sin faltar alguno, hemos tenido nuestras etapas donde nosotros nos desanimamos, porque las circunstancias están muy fuertes, porque vemos todo en contra nuestra y nada nos sale a nuestro favor. Porque pareciera que Dios esconde su rostro de nosotros y no contesta nuestras oraciones, no muestra su rostro, no nos guía, no sentimos, y nos sentimos como que ya no queremos. Yo sé que usted ha pasado por eso, pero déjeme decirle en esta tarde cuál es la clave. ¿Sabe cuál es la clave? La clave sigue siendo la fidelidad a Dios. ¿Quiere verlo? Mire lo que dijo David. Ponga una marca aquí. Mire lo que dijo David en el Salmo 23, por favor. Salmo 23, todos, hermanos, este Salmo, todos lo hemos leído sin duda. Salmo 23, pero aquí menciona algo David que es digno de recordar. Ser fieles a Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fue un pacto de matrimonio entre Él y nosotros. Por eso nos llama su esposa. Y nosotros juramos estar fiel con Él en las buenas y en las malas. Qué suave es estar bien en las buenas, ¿verdad, hermanos? Con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Qué bonito es estar cuando todo está bien. Pero cuando falta todo, cuando constantemente te están diciendo, hey, ya se nos venció el bill del agua, hey, los niños necesitan esto, hey, necesito esto, hey. Llega un momento en el cual tú te frustras y dices, bueno, pues ya, párale. Pero en las buenas y en las malas hay que estar allí. Eso se llama fidelidad. No es que no va a haber desánimo, no es que no hay, hermanos. Sí hay desánimo. Pero aún en nuestro desánimo,
hay que seguir con el Señor. Hay que estar fiel con Él. Mire lo que dice el Señor, por favor, en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 1. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pues ya todo dar. ¿Quién no quiere eso? Oiga, la abundancia, la prosperidad, qué bueno. Y luego dice, confirmará mi alma. Confirmará quiere decir ahí que Dios probará. Nos probará nuestra fe, probará nuestra resistencia. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande, aquí está, mire, aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjese, no temeré, no me apartaré. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Póngame atención, hermanos, porque llega una etapa en la vida del cristiano donde perdemos ese amor. Donde perdemos ese amor. Ya no somos, seamos sinceros, ya no somos las mismas personas de antes. Pero la clave, queridos hermanos, se encuentra en lo que dijo David aquí. Dios no se va de los problemas. Dios no huye a los problemas. Dios confronta los problemas. En la crucifixión de Jesucristo, hermano, dice la Biblia que todos corrieron. Todos. Todos corrieron. ¿Y sabe por qué Pedro se quedó ahí? Porque a Pedro lo agarraron, porque querían agarrar a todos. Querían agarrar obviamente a Jesús, ¿verdad? Pero para que no fuera a haber una revuelta y un problema grande, ellos iban sobre todos para que se calmaran. Pero la Biblia dice que todos huyeron. Dios no huye de los problemas, hermano. Dios nunca ha huido de un problema. Jesús no huyó. Eso es tan maravilloso, hermanos, cuando lees los evangelios, ves los últimos capítulos, la crucifixión, te das cuenta que Jesús sabía que ese problema iba a llegar a su vida, y cuando llegaron, Él no huyó, Él fue y confrontó el problema. Él dijo, yo soy aquel a quien buscas. Queridos hermanos, mira, la clave para que nosotros sigamos esta vida cristiana hasta el fin, sin, hermano, defraudar al Señor, es la fidelidad. Es cuando tú buscas a Dios, cuando tienes y cuando no tienes. Es cuando tú participas de la obra, cuando puedes y cuando no puedes. Es ahí, hermanos, cuando nuestro carácter, nuestro amor se fortalece. Pareciera como que es una lucha, es un desgaste, pero no. El corazón de nosotros se fortalece. El mismo salmista, el salmista David dijo que probaría su alma y la fundiría, dice, la fundiría 7 veces, dice, como se funde el oro. El oro, para que salga un buen oro resistente, se mete a temperaturas increíbles, hermano, para que se purifica. Y si nuestras vidas no pasan por persecuciones, por problemas, por dificultades, entonces ¿cómo vamos a ver la mano de Dios? ¿Cómo vamos a poder decir que tenemos un Dios grande que nos saca de problemas, que nos saca adelante? ¿Cómo? No, hermanos. En las buenas y en las malas. Aquí Dios está recordando en el verso 2, volvamos a Jeremías, está recordando que hubo un tiempo en el pueblo de Israel donde amaban al Señor, donde le buscaban, donde eran obedientes, pero ahora se habían olvidado. Dice el verso 2, anda y clama, oídos de Israel, diciendo, de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Note, de la fidelidad de tu juventud. Esto representa ese ánimo que nosotros teníamos al principio de nuestra vida cristiana. Hermano, guarde ese ánimo para Dios. No hay nada mejor que involucrarse en la obra del Señor. Es verdad, hay veces es bien cansado, a veces es bien inoportuno, a veces
Cuando tiene usted que avanzarle más en sus cosas y usted dice, híjoles, ya se llegó la hora del servicio, híjoles, hoy hay servicio, híjoles, pero no reproche, no haga lo que una vez trajimos un muchacho, ¿verdad? Y cuando supo que hicieron sus amigos que se habían ido a Houston al fútbol, se lamentó de haber venido a la iglesia. Y ahí iba remordiéndose la conciencia en la ven. ¿Para qué vine a la iglesia? Les iba, porque nosotros íbamos oyendo. Y yo me sentí bien mal. Pero es gente que no conoce, hermano, que nunca ha visto la mano de Dios. Pero nosotros no debemos de actuar así, hermano. No debemos de reprochar, de quejarnos, de ser quejumbrosos, de que, hoy quería ir y tengo que, hay conferencia, tengo que ir otra vez. No, hermanos. Porque de Dios viene todo lo nuestro. ¿Sí o no? De Él viene todo. Y Israel llegó a ese punto. Se fastidió de Dios. Se fastidió del Señor. Muchas reglas. ¿Para qué tanto? Mira, no necesitamos, estamos bien ahorita. Y el Señor se acordó de aquellos días. Cómo era el pueblo con Dios. En Oseas, escúcheme bien, en Oseas Dios le llama al pueblo, a su pueblo Israel, que era como un niño, que Dios lo atraía con cuerdas de amor. Porque era un pequeñuelo. Porque no tenía territorio, porque no tenía riquezas, porque no tenía un ejército, porque no tenía poderío, porque su única defensa, provisión y todo era Dios, hermanos. Es Dios. Y que Dios quiera, hermanos, que en esta iglesia haya gente que siempre, hasta el último día de su vida, pueda decir, Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuánta gente, hermanos, en este caminar de la vida cristiana no se fastidia de las cosas de Dios? Pregúnteles, no, yo estoy bien, yo estoy bien con Dios, o sea, sí, yo estoy bien. Nunca admiten que tienen un corazón que se está enfriando. Nunca admiten, hermanos, que ya no son los mismos, nunca. No con razón el apóstol Pablo se frustraba porque aquellos que él enseñaba y después, años después, escuchaba de ellos y lo que escuchaba era que retrocedían. Sigamos, por favor. El verso 2 y el verso 3. Dice el verso 3, era Israel santo a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Para Dios era lo principal. Y luego mire lo que dice, todos los que lo devoraban eran culpables. Dios los protegía. La gente que hacía algo en contra de los hijos de Dios, hermanos, tienen protección de Dios. Nosotros no necesitamos ni meter las manos. Esa gente que se burla, que nos hace mal, que nos roba, que tarde o temprano lo paga. Créalo, tarde o temprano lo paga. No tenemos que meter las manos. Duele en el momento, da coraje y todo, pero no tenemos que meter las manos. Tenemos un Dios que es justo y que Él trae justicia. En el libro de Romanos Dios dice, no os venguéis por vosotros mismos, dejar la venganza para mí, dice Dios. Nosotros debemos, hermanos, de confiar en eso. Verso 4, mire, dice, oíd la palabra, este es el mensaje, oíd la palabra de Jehová, casa de Israel, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. Comienza Dios dándoles el mensaje. Y cómo quisiera, hermanos, de verdad, cómo quisiera que en esta tarde Dios te hablara a tu corazón. Que tú pudieras examinar en lo poco que hemos hablado, ahorita ya se me acabó el tiempo casi, pero en lo poco que hemos hablado, que tú examines tu corazón.